Bueno, muchas gracias, Guillermo, nuevamente por conectarte a esta entrevista. Quiero empezar preguntándote acerca sobre este debate público que actualmente tenemos, es donde converge la inteligencia artificial y también el uso que están dando nuestros niños, niñas y adolescentes a esta herramienta. ¿Cuál crees tú que es el principal error conceptual que observa o que se observa en la forma en la que se está comunicando el tema entre inteligencia artificial y el uso que se le pueda dar desde los niños, niñas y adolescentes? Tal vez el error más común o en el que más se tiende a caer es el antropomorfismo, es decir, la tendencia a otorgarle a la inteligencia artificial características que son humanas y por lo tanto considerar que pues un error lo que es una mentira deliberada o un tipo de respuesta esconde detrás un intento de manipulación. Creo que eso es un error bastante común, ¿no? Es porque utilizamos un lenguaje también muy coloquial para referirnos a la IA y entonces pues a veces tendemos a personalizar. Y esto pues puede generar por un lado pues miedo en algunas personas o desconcierto, pero la verdad es que también tiene una cierta base real, es decir, está apoyado en una tendencia de la IA a manifestar emociones y expresiones que son humanas, ¿no? Porque está en su programación. Entonces creo que el secreto está en tener claro que su programación le lleva a contestar así, que cuando establece confianza es programación, que cuando te dice que valora mucho lo que le estás diciendo o incluso que aprecia lo que le dices, es programación. Entonces, creo que una buena parte de los errores vienen de aquí. ¿Cómo distinguir entre los riesgos que son técnicamente documentados, como los que nos estás indicando, y también otro tipo de discursos que pueden ser tal vez alarmistas? Porque sin duda la IA es una herramienta que ya está siendo utilizada por las personas que tienen acceso a una computadora, al Internet, etcétera. Entonces, ¿cómo distinguir entre estos dos tipos de discursos? Bueno, la forma de distinguirlo es como nos pasa siempre con toda la información que recibimos, venga de una red social o venga de cualquier otro canal, y es la verificación. Es decir, primero tenemos que tener un respaldo documental sobre algo que estamos afirmando, y si es una información que hemos recibido, tanto si es sobre inteligencia artificial como si es sobre redes sociales, pues evidentemente hay que documentarla. Hay que verificar que esto es así, hay que ver qué estudios apoyan esta afirmación, ¿no? Creo que en la mayoría de los casos es por esa tendencia a sacar conclusiones generalizadas de un único hecho o de una circunstancia que se ha producido en un entorno y a partir de la cual pues, se saca una conclusión que se generaliza, ¿no? Creo que ahora todavía es muy pronto para saber qué conductas, qué circunstancias se van a generalizar y cuáles son tremendamente puntuales, pero es una tendencia muy humana y un sesgo muy humano el tender a generalizar, ¿no? Con la evidencia que tenemos disponible hasta hoy, ¿cuáles son los principales riesgos de la inteligencia artificial para los niños y adolescentes? Yo sé que en Instagram tú compartes constantemente algunos de estos. ¿Nos podrías indicar cuáles crees que son los más, digamos, los más importantes dentro de esta lectura actual? Bueno, si hablamos de riesgos y de problemas que están asociados al uso por parte de niños y adolescentes, yo haría varios grupos. Por un lado tenemos riesgos que están asociados al uso inconveniente que hacen algunos niños y adolescentes de estas herramientas. Ahí entraría todo el mundo de las deepfake, es decir, de los montajes fotográficos hechos a partir de la cara de una compañera o de un compañero del colegio, por ejemplo, ¿no? Estaría pues todo el mundo de las grabaciones que se hacen en aulas a veces, en colegios, pues obteniendo una grabación de un profesor y después pues replicando, clonando la voz del profesor y difundiéndola en otro tipo de mensajes, ¿no? Es decir, hay riesgos que son muy de el uso incorrecto por parte de niños y adolescentes.
Pero luego hay otros riesgos que están asociados al uso de la herramienta sin conocimiento, es decir, por no saber muy bien cómo funciona. Y ahí nos encontramos desde problemas relativos a la privacidad, es decir, niños y adolescentes que le cuentan demasiadas cosas a la herramienta, que le consultan demasiadas cosas. También la tendencia a utilizar herramientas que surgen por todas partes y que nos ofrecen por todos lados, pero que no sabemos qué entidad hay detrás. Entonces, ahora hay muchos adolescentes, sobre todo, que se están descargando aplicaciones móviles de inteligencia artificial y las llevan en su smartphone. Y estas aplicaciones no siempre sabemos quién está detrás. Hay aplicaciones que se parecen mucho unas a otras, hay otras que imitan el logotipo o el nombre de una aplicación oficial y al final pues no sabes qué es lo que llevas realmente en el smartphone, ¿no? Y eso entraña un riesgo. Luego está todo el mundo de los sesgos, ¿no? De la información sesgada. Las herramientas de inteligencia artificial han sido entrenadas con datos, con informaciones de Internet y la información que hay en Internet tiene sesgos. No es lo mismo preguntarle a una IA norteamericana que preguntarle a una IA china. Sus sesgos son distintos. Incluso dentro de las norteamericanas, pues no es lo mismo preguntarle a ChatGPT que preguntarle a Grok. Entonces tenemos distintos sesgos en distintas herramientas por cómo han sido entrenadas. Y tal vez otro de los problemas importantes que citaría es todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos de niños y adolescentes. Por eso hablamos de edades también para acceder a estas herramientas, ¿no? Porque sabemos que es muy fácil amoldarse, acomodarse y pedirle a una herramienta que haga todo el trabajo por ti. Y estas herramientas, su objetivo no es ese. De lo que se trata es de potenciar un trabajo y de facilitar una progresión, no de sustituir tu propio trabajo eh, por una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y hay muchos adolescentes que tienden a hacer esto y es un problema. Justamente en esta respuesta indicabas que muchas veces los niños o adolescentes le comparten demasiada información a la inteligencia artificial. ¿Cuánto es o qué implica compartir esa demasiada información? ¿En dónde debería existir como ese límite entre lo que se podría compartir y lo que ya es demasiado? Yo creo que habría que empezar por plantearse límites a uno mismo en cuanto a la cantidad de información que comparte que engloba datos personales. Es decir, no es lo mismo hacer una consulta genérica sobre un tema que explicarle a una herramienta características tuyas, circunstancias tuyas, problemas de salud física o de salud mental propios y a partir de ahí ponerte a hablar con la herramienta. Creo que eso es problemático y sobre todo cuando hablamos de adolescentes. Es decir, que para mí el límite estaría en la utilización de datos personales del propio niño, del propio adolescente, cuando se relaciona con la herramienta. No sabemos muy bien luego esos datos si van a ser utilizados para entrenar a la herramienta o no, depende de qué herramienta utilices, depende de que sea una versión gratuita o una versión de pago. Entonces, para mí el mundo de los datos personales es tal vez el más sensible, es lo primero que advertiría tal vez. Justamente hablando de de las afirmaciones virales sobre inteligencia artificial y menores, ¿cuál crees que es el rol que deberían tener los medios de comunicación y los medios que realizamos verificación de datos cuando tratamos estos temas? Bueno, tal vez el primer objetivo debería ser evitar pues, el sensacionalismo, ¿no? Que a veces es difícil porque es un tema que llama mucho la atención y cualquier cosa que se plantea en su entorno o en su contexto, pues tiende inmediatamente a provocar reacciones, a veces reacciones muy a favor de la herramienta o reacciones muy en contra de la herramienta, ¿no? Entonces, tal vez intentaría evitar los posicionamientos muy radicales, ¿no? Tanto aquellos que consideran que la herramienta es una amenaza en sí misma y que, por tanto, hay que intentar, pues, combatirla de alguna manera, como aquellos que presentan esta herramienta como si fuera la solución para todos los problemas de la humanidad. Yo creo que no es así. Entonces, es una herramienta extremadamente potente
También creo que ese es otro error que también habría que evitar y es el comparar esta herramienta con otras previas. Es decir, creo que nunca hemos tenido una herramienta con este potencial y con esta capacidad para hacer cosas y pensar que va a seguir los procesos de herramientas anteriores y que por tanto en algunos casos va a ser solo una moda o que se va a convertir en algo que al principio no era. Creo que todo eso es un error. Esta herramienta es distinta a todas las demás. Es algo, creo que nunca hemos creado nada tan potente como esto, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen un trabajo muy importante que hacer aquí porque tienen que eh, ser lo más asépticos posible, ¿no? Y no dejarse llevar tanto por las tendencias a radicalizar posturas como por las tendencias a humanizar la herramienta y, por supuesto, todo el trabajo que hay después de verificación de la información, porque ahora mismo estamos encontrando muchos contenidos en Internet generados de forma artificial que resultan extremadamente creíbles, tanto en su redacción como en sus imágenes, como en todo lo que utilizan de entorno, de sonido y de vídeo, ¿no? Entonces es muy difícil, pero muy necesaria toda la labor de verificación en este tema, ¿no? Sí, esta ya es la última pregunta. Si tuviera que establecer tres principios básicos para comunicar responsablemente este tema de inteligencia artificial y adolescencia, ¿cuáles serían? ¿Cómo debería ser el acercamiento? Pues creo que sería el resumen de todo lo que he comentado hasta ahora. En primer lugar, buscar una posición de equilibrio donde mostremos aspectos negativos y aspectos positivos sobre cada tema, que mantengamos un equilibrio en cómo se presenta esa información, evitando los radicalismos, ¿no? Y creo que también es muy importante evitar el antropomorfismo, es decir, intentar no mm, manifestar o otorgar a la IA condiciones que no tiene, responsabilidades que no tiene, intenciones que no tiene, ¿no? Todo responde a una programación y en todo caso lo que tenemos que hacer es valorar si esa programación es correcta o no y si los algoritmos que se están desarrollando son del interés de todos para los objetivos que se marquen en cada momento. Pero para mí las dos principales condiciones serían esas dos y luego, evidentemente, siempre en torno a esto, pues la importancia de verificar absolutamente todo, porque la información es muy reciente y los usuarios tienen pocos sitios donde contrastar ahora mismo la información y le otorgan mucha credibilidad a lo que leen. Entonces es parte de nuestra responsabilidad también que la información que les llega sea 100% contrastable, porque van a encontrar mucha información que no tiene un soporte técnico ni un soporte real basado en investigaciones ni nada por el estilo.